ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Hola curiosos, estamos aquí una semana más para contaros todas las curiosidades que nos rodean. Hoy tenemos en la sección de música a uno de los míticos en el panorama musical de nuestro país, Manolo García. Pero también os contaremos cosas sobre Morgan Freeman, otro de los grandes, y en la sección de historia os presentaremos a Ángel Yvonne Davis, ¿no, Noelia? Sí, así es. Así que empezamos Curiosity Radio. €20.000 de multa a un turista por hacer una grabación en el Coliseo. Un turista ruso de 42 años ha sido condenado a 4 meses de prisión y a una multa de €20.000 por grabar una letra K en una de las paredes internas del Coliseo, uno de los monumentos más famosos de Roma. La justicia italiana permitirá que el hombre no cumpla la pena de cárcel, por lo que quedó libre a primera hora de este sábado, aunque sí deberá pagar la multa antes de los próximos 3 meses, según medios italianos. El turista ruso fue sorprendido el viernes por un vigilante del Coliseo mientras grababa una letra K de 17 centímetros de ancho y 25 de alto, con la que pretendía dejar su huella en el anfiteatro Flavio. Como también es conocido el famoso monumento levantado en el siglo I después de Cristo. Alertados por el vigilante, los carabinieri detuvieron al hombre, que pasó la noche en una comisaría de la capital. El daño causado al monumento, independientemente de que sea moderado, es notable. La incisión, de hecho, ha eliminado una parte de la superficie de la estructura, además de que pone en peligro su preservación y su imagen, aseguró la superintendente María Rosario Barbera. Una hora de abrazos y caricias por poco más de $60. Samantha abrió su negocio en Portland, Oregón, donde ofrece sesiones de 1 hora que incluyen caricias en cabello, en el pelo, cogerse de las manos y una gama de diferentes posiciones de abrazos. Todo por tan solo €60 o 40 libras, según el país en el que estés. Y también va que ya ha tenido que aumentar el personal de 1 a 4 personas, pues con tanta solicitud es incapaz de cuidar de sí misma. La idea le surgió después de un momento difícil que atravesó en su vida, con el que pretendía ofrecer un consuelo a las demás personas. Las sesiones se graban para garantizar la seguridad del prestador del servicio y del cliente, y antes de poder iniciar cualquier sesión, los clientes firman una renuncia acordando que será cortés y mantendrán su ropa en el cuerpo. Un joven se lleva €20.000 traficando con chocolatinas en el colegio. Aunque la gran parte de la mayoría de los adolescentes pasan de puntillas por el colegio y el instituto, hay muchos otros que quieren dejar huella. Este es el caso de un joven británico de 15 años que no decidió otra cosa que montar un negocio clandestino en su centro escolar, el Bull High School de Balfour, Reino Unido. ¿Qué tipo de empresa? Pues ni corto ni perezoso decidió crear una cafetería paralela en la que traficaba con chocolatinas, patatas fritas y refrescos. Pero no solo pensó en él, sino decidió estimular el empleo y contratar para ello a 2 de sus compañeros de clase, a los cuales les pagaba €6 al día. ¿Cuánto consiguió de caja antes de que le pillaran? Nada más y nada menos que cerca de €20.000. Un mercado negro que en toda regla, que iba en contra de la política saludable que lleva el centro en la cafetería, que solo vende zumos y bocadillos que no superen los aditivos reglamentarios. El creador de Los Simpsons salva la vida a un toro gay. Un toro irlandés más interesado sexualmente en los machos que en las hembras y que por lo tanto no servía como semental, no será finalmente sacrificado después de que varios donantes, entre ellos Sam Simon, coproductor de Los Simpson, haya aportado dinero suficiente como para que el toro pudiera ser comprado por una asociación de protección de animales.
Esta historia se dio a conocer a través de un periódico del condado en mayo en el oeste de Irlanda, que reveló que Benji, el toro gay, estaba siendo cebado para ser enviado al matadero. Tras descubrirse la noticia, las asociaciones irlandesas de protección de animales, o entre una de ellas Aran, inició una campaña con el fin de recaudar 5.000 libras, o 6.250 euros, para poder comprarlo y mantenerlo con vida. ¿Qué te parece esta iniciativa? Muy buena, muy buena. Hombre, está muy bien, ¿no? No hay que rechazar a ningún toro por cualquier cosa. Hombre, porque estamos hablando de la integración de personas y demás, y porque un animal nos... Es que claro, no sirve para semental. No sirve para lo que nació, pues ya... Pero es fuera. que no nació solamente para eso, nació para vivir. Y después otra cosa es que se utilice, entre comillas, para semental, vale, pero si no está interesado... Ya, y que lo primero que piensen, ale, no, fuera, muerto. O sea, no. no puede hacer otra cosa el animal, dejarle tranquilo. Dejarlo libre. Así que bueno, está muy bien y que gente conocida de su también aporte dinero a Estarás su... contenta, ¿no? Sí. Que uno de los tuyos... Sí. ¿Ves? Es que que... no solo hacen buenas series, sí, sino es que también son buenas personas. son buenos, todos, así en general. Y... Bueno, y el joven de las chocolatinas, es el un joven traficante, es un empresario nato. emprendedor. Emprendedor. Está adelantado a su tiempo. Sí. Hombre, si con 15 años ya ha montado una empresa con empleados y todo. Y ha ganado 20.000 euros. Que es Qué una... barbaridad. eso, vamos, yo no ¿Y? lo gano en... Y brutos. Que Sí, sin ningún tipo de declaración ni nada de Claro, esto. y él lo tenía claro, él vio el mercado, él dijo... Hay una demanda patente aquí. pero una demanda muy grande y voy a ser bueno con mis compañeros. Porque ellos me lo están pidiendo y yo pues no quiero lucrarme, Claro, pero bueno, pero- si gano algo de dinero, pues mira, son cosas que pasan. Pues eso, muy bien por el chico este, porque oye, yo no creo que bueno, que la idea del colegio sea mala, pero jolines, son chiquillos. Tampoco puedes ahí privarles de todo. También es cierto que, bueno, tanta ansia tienes, ¿sabes? Que no puedes dejar de si no te lo sirven en el colegio, tampoco supongo que te registrarán en la mochila ni nada de esto, pero bueno, en el caso remoto de que lo hagan, no sé, ¿no te puedes esperar a salir del colegio a comprarte una chocolatina? No, parece que ser que no. No, necesitan azúcar ahí. No, pero es porque se lo prohíben y ellos lo quieren Ya, más. eso sí. Solo porque se lo han Prohibir prohibido. está mal, prohibido prohibir. Bueno, ¿y tú pagarías 60 euros por una hora de abrazos y caricias en el pelo? Yo personalmente creo que no. ¿No piensas que tienes a alguien a tu alrededor que pueda hacértelo? O sea, una vez lo necesitas. Yo creo que sí, ¿sabes? Bien sea familia, amigos, quien sea. Sin pagar, por favor. Sin pagar. Y además 60 euros no me parece nada barato. Nada. Pero esta chica, otra emprendedora en el Sí. programa, esta chica también lo ha hecho y le ha salido bien, Muy que ha bien. tenido que contratar a más personas. Seguro que es un negocio que no sé si no se nos ha pasado a alguien por la cabeza, pero que yo creo que es una idea que si se te pasa por la cabeza dices, no, ¿sabes? Tontería, vamos. No, claro, pues no, Caricias en el pelo, por favor. no sé, ¿sabes? Lábrate un poquito tu entorno y consigue que alguien sea capaz de hacerlo. Que alguien te quiera un poco. Sí. Y Y bueno, bueno. lo de la multa en el Coliseo, muy Yo bien. lo veo un poco excesivo. Excesivo, sí, pero ¿qué haces? Tú ¿sabes? estás muy de acuerdo, Yo ¿no? sí, estoy muy en contra de que se dañe. En general, sobre todo, vamos a ver, los grafitis, hablamos de los Explícanoslo. grafitis. Los grafitis yo estoy a favor cuando son realmente bonitos, ¿vale? Esos que ponen el nombre ahí mal puesto con 4 rayas, no, ¿sabes? ¿Qué haces? Vete a tu casa, ¿sabes? Hazlo en tu casa. Bueno, pero Cuando son artísticos, bueno, Está pero calle. tampoco lo hagas en un monumento histórico. es una cara, tampoco es una De cosa- 17 y 25 centímetros. Madre mía. Es ya... A 100 pasos ni lo ves. Vamos Bueno, a pero ver. ¿qué haces? ¿Sabes? O sea, se está preservando y se está intentando mantener ese monumento. ¿Qué haces tú? Ya. Poniendo con A un ver, ha spray? sido una mala idea, pero no me parece que tenga que ir a la cárcel. No, cárcel no. Y que pague 20.000 euros. Yo creo que debería pagar una multa simbólica y la reparación, ¿sabes? Sí, La ahí reparación. estamos. Y Es que una hay que multa pensar simbólica. un poco antes de poner multas ahí. Pero quizás sea A lo loco. una multa a lo loco. Quizás sea una multa en plan ejemplar, ¿no? De estas para que no nadie más para que lo haga. nadie más toque el coliseo. Pues Quizás sí. sea por eso. Bueno, y vamos a pasar a la sección de música de hoy.
Manolo García nació el 19 de agosto de 1955 en Albacete y sus inicios musicales son paralelos a su afición por la pintura y al diseño gráfico. En un principio se dedicó a recorrer todo el país con orquestas de baile. Conoció a Esteban Martín, futuro miembro de Gabinete Caligari, con el que creó un nuevo grupo, el Quinteto Los Rápidos. El primer disco apareció en noviembre de 1980 y el grupo duró 2 años. Nada más y nada menos, ¿eh? Empezaron ahí en los 80, cuando tú y yo todavía no habíamos nacido. Justo en los 80. Bueno, en el año 80, quiero decir. Bueno, pues en el 82 conoció a en Hostalets de Balenyà a Quimi Portet, componente del grupo Cool de Mandril, y forman Los Burros. En él también participan Jordi Vila, posterior batería de Loquillo, y Antonio Fidel. En el 85 crean El Último de la Fila, que lanzó como primer disco Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Gran grupo, El Último de la Fila, sí. Ha dejado tantas canciones. Tantas y tantas. Y títulos de canciones muy cortos, como sí, hemos escuchado. Muy breves, muy rápidos, así, directos y concisos. Sí. Bueno, en 1986 sacan a la venta Enemigos de lo Ajeno y realizan una gira española con gran éxito. En el 87 en Londres se grabó nuevas mezclas con canciones tan emblemáticas como Querida Milagros, Aviones Plateados o El Loco de la Calle. Su siguiente LP, grabado en Francia, superó las expectativas vendiendo 400.000 copias, que además se editó simultáneamente en España y en Hispanoamérica. El disco se tituló Como la cabeza al sombrero. Y ahora os vamos a dejar con qué. Como un burro amarrado en la puerta del baile, pero quería remarcar las comparaciones que siempre, la mayoría de veces hacen en los títulos, sí. ¿Sabes? Como un burro amarrado en la puerta del baile, como la cabeza al sombrero, cuando la pobreza entra por la puerta. No lo está comparando, pero bueno, sí que está comparando dos situaciones, no sé, les gusta la comparación. En fin, después de esta reflexión tan... comparativa. Os dejamos ya con... Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians. Hola curiosos, estamos aquí una semana más para contaros todas las curiosidades que nos rodean. Hoy tenemos en la sección de música a uno de los míticos en el panorama musical de nuestro país, Manolo García. Pero también os contaremos cosas sobre Morgan Freeman, otro de los grandes, y en la sección de historia os presentaremos a Ángel Yvonne Davis, ¿no, Noelia? Sí, así es. Así que empezamos Curiosity Radio. €20.000 de multa a un turista por hacer una grabación en el Coliseo. Un turista ruso de 42 años ha sido condenado a 4 meses de prisión y a una multa de €20.000 por grabar una letra K en una de las paredes internas del Coliseo, uno de los monumentos más famosos de Roma. La justicia italiana permitirá que el hombre no cumpla la pena de cárcel, por lo que quedó libre a primera hora de este sábado, aunque sí deberá pagar la multa antes de los próximos 3 meses, según medios italianos. El turista ruso fue sorprendido el viernes por un vigilante del Coliseo mientras grababa una letra K de 17 centímetros de ancho y 25 de alto, con la que pretendía dejar su huella en el anfiteatro Flavio. Como también es conocido el famoso monumento levantado en el siglo I después de Cristo. Alertados por el vigilante, los carabinieri detuvieron al hombre, que pasó la noche en una comisaría de la capital. El daño causado al monumento, independientemente de que sea moderado, es notable. La incisión, de hecho, ha eliminado una parte de la superficie y la estructura, además de que pone en peligro su preservación y su imagen, aseguró la superintendente María Rosario Barbera.
Una hora de abrazos y caricias por poco más de $60. Samantha abrió su negocio en Portland, Oregón, donde ofrece sesiones de 1 hora que incluyen caricias en cabello, en el pelo, cogerse de las manos y una gama de diferentes posiciones de abrazos. Todo por tan solo €60 o 40 libras, según el país en el que estés. Y también va que ya ha tenido que aumentar el personal de 1 a 4 personas, pues con tanta solicitud es incapaz de cuidar de sí misma. La idea le surgió después de un momento difícil que atravesó en su vida, con el que pretendía ofrecer un consuelo a las demás personas. Las sesiones se graban para garantizar la seguridad del prestador del servicio y del cliente, y antes de poder iniciar cualquier sesión, los clientes firman una renuncia acordando que será cortés y Bueno, y en el revuelto de esta semana os vamos a contar algunas prohibiciones que son bastante raritas, por no decir de lo más... Peculiares. Sí, no, curiosas, ya se queda corto, es para... Vamos, no queremos ser agresivas para pegar a la persona que hizo ¿A quién se le ocurren esas cosas? Estas leyes. Bueno, en Francia, el primer caso, está prohibido bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón. En Francia, si tienes un hijo, puedes ponerle el nombre que te dé la gana. Sin embargo, si tienes una granja o simplemente te apetece tener un cerdo como mascota, que hay personas que hoy en día... Sí, los cerdos vietnamitas. Esto se lleva mucho. Arguiñano tiene uno. Bueno, debes asegurarte muy bien de qué nombre le pones a tu cerdo, porque no está permitido por la ley ponerle Napoleón, ya que te puedes meter en un lío. Y si, bueno, aunque no sabemos muy bien por qué, en el país galo pues este de por aquí es ilegal. A cualquier otro animal le puedes poner Napoleón, pero a los cerdos no. Supongo que será por la magnanimidad. ¿Tú crees? De Napoleón y el cerdo que no se quiere asociar. Bueno, por la comparación, ¿no? Que pero, hemos dicho antes. ¿sabes? A cualquier otro animal, sí que a una rata sí que le puedes poner... A un burro le puedes poner Napoleón. ¿Sabes? Que también tienen connotaciones diferentes, en fin. Otra de las curiosidades, otra de las leyes es que las mujeres poco atractivas no pueden hacer nudismo en Italia. Lo que debería verdaderamente ser delito es imponer este tipo de normas, pero bueno. En Tropea, al sur de Italia, existe una normativa según la cual está terminantemente prohibido que las mujeres que sean gordas, feas o poco atractivas se muestren desnudas en la playa. Eso sí, de los hombres no se dice absolutamente nada. ¿Qué te parece bueno, siglo XXI? Vamos a ver. La Italia de... La Italia de, no sé. En fin, me parece mal que Berlusconi. la diferenciación entre hombres y mujeres, sabes que de mujeres sí que esté prohibido y tal, pero además es ¿cómo se determina que una mujer es lo suficientemente fea, poco atractiva para decir no, tú no te desnudas? ¿Sabes? Que Cara viniera y viene y te dice no, es que tú eres fea, ¿sabes? Claro. Vístete. Tiene que estar, cara, porque yo cuando escuché la noticia lo primero que pensé fue, ¿sabes? El socorrista tendrá que ser el encargado de decidir quién es el guapo o el feo. No, o sea, ya directamente, pues eso, la policía si ve a alguien allí, ¿sabes? No, tú es que no me pareces, es que a mí me gustan las rubias, eres morena, no te puedes Vístete hacer y nudismo, fuera, largo. ¿sabes? Estamos locos, se nos ha ido la cabeza. Sí. En Suiza hay una prohibición que es la de ir al baño después de las 10 de la noche. Sí, como oís, ¿sabes? Te tienes que aguantar. En Suiza se venden muchos juegos de sábanas, ¿sabes? Por eso lo de Ikea. Por eso en Ikea hay tantos. Bueno, allí los pobrecillos tienen que tener un control, obviamente increíble, de su vejiga si no quieren ir en contra de la ley. Porque sí, en Suiza está completamente prohibido ir al baño después de las 10 de la noche para no molestar al resto de vecinos con el ruido que se hace al tirar de la cadena. Pues, a ver, se nos ha ido un poquito de las manos esa Europa del Norte, un poquito de las manos eso de no molestar y ser completamente cívicos. Una cosa es no molestar y otra cosa es esto. Y se noricen las cañerías. ¿Qué haces tú si trabajas en Suiza y yo que sé, trabajas en un trabajo muy duro y llegas a tu casa a las 11? ¿No te duchas antes de irte a dormir? Porque creo que la ducha suena mucho más que el baño. Sí, es mucho más largo y suena más, sí. ¿Te apetece cenar un día a las 11 de la noche? Pero ¿No es puedes que, cocinar? Es una locura lo que estás diciendo. O sea, eso si acaso los Erasmus, ¿sabes? Un suizo jamás será pues eso. Entonces, no os recomiendo a todos los Erasmus españoles que no vayan a Suiza, por favor, porque no vais va a pasar ser mal. Un Erasmus horribilis. Hombre, además imagínate, ¿sabes? Erasmus
lo que aquello implica. Vamos, es que no puedes ir al baño, estamos... no Alguna sé, reunión tranquila de amigos con algún que otro sorbete. no entiendo nada. Que no puedas ir al baño después de las 10 de la noche me parece... En fin. Además, vamos a ver, llamas a la policía, no, es que mi vecino ha ido al baño. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? A ver, en fin, estamos locos. Bueno, y ahora una ley prohibitoria de California que está prohibido llevar botas de cowboy si no tienes al menos 2 vacas. Si nos ponemos tiquismiquis, las botas de cowboy son, bueno, pues tan... Sí, con 3. Horteras, sí, llamémoslo así, que, bueno, podrían dejar de fabricarse. Pero en Estados Unidos es una cosa muy común. Sí, más en el sur y eso sí. Ahí. Ahí, el pastizo. Pero bueno, hay gente que al parecer pues le gustan y este tipo de zapatos se siguen usando y se siguen llevando como si, pues eso, la moda No estuviese pasará por presente. claro. Es una moda atemporal en Exacto. Estados Unidos. Y bueno, pues en California, como hemos dicho, si no tienes al menos 2 vacas en propiedad no puedes llevar este tipo de calzado en público. Al parecer las autoridades consideran que esta es la única causa justificada. Y que tiene que ser el número mínimo de vacas. O sea, si tú tienes una vaca no puedes llevar. No. No, tiene que ser 2. Dos Exacto. vacas. O sea, ¿quién ha pensado esto? Porque era una persona, un alcalde, ¿no?, de California que no le gustaban las botas y puso esto. Y dijo, Pues bueno, haber puesto 500 vacas. No tiene sentido. si no eres un terrateniente con 300.000 hectáreas, no puedes No llevar. puedes llevarlas. Es como aquí a lo mejor no sé, bueno, iba a decir una camisa de cuadros, pero es muy de cowboy también. No sé, me ocurre. Una boina, si no tienes Sí, una no, casa claro. en propiedad en un pueblo, no puedes llevar boina. No se puede. Casa en propiedad en pueblo. Rural. Rural, sí. Bueno, y la última prohibición del día está en Estonia, que está prohibido jugar al ajedrez mientras se tiene relaciones sexuales. Muy lógico, porque a mí me pone muy nerviosa cuando, ¿sabes? Estoy en ello y la gente se pone a jugar al ajedrez. Me pone muy nerviosa. Sí. Bueno, no sabemos a quién se le ocurrió esta idea tan loca, ni qué estaba haciendo en este momento, ¿sabes? A mí se me ocurre o alguien muy activo sexualmente o alguien muy frígido. El caso es que en este país está esa ley escrita en algún sitio, ¿sabes? La Constitución. Porque igual, no sé, se puso cachondo al jugar al ajedrez y dijo, esto no se puede. No se puede, no, Como que las pierda dos cosas a la concentración. vez, no. Y esto ha sido todas las prohibiciones locas. Podríais comentarnos qué os ha parecido en nuestro Gmail, que luego os le daremos. Y en el blog también podéis comentar lo que queráis. Y ahora vamos a seguir con Manolo García. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Rosa de Alejandría. Y bueno, pues seguimos en la década de los 80 y en el 88 fue uno de los años más decisivos para el grupo, el último de la fila, cuando fueron invitados a participar en el concierto Pro Derechos Humanos organizado por Amnistía Internacional en Barcelona. Compartieron cartel con Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman y Jason Nuth. Ni más ni menos que todos estos. El último de la fila con todos estos. Eran, yo creo que el último Igual. de la fila si los ordenabas a todos. Pero da igual. Con todos estaban mis ahí. respetos, Sí, pero sí, porque eran sí. internacionales. Claro. Manolo García ha mantenido un interés, porque pasamos ya del grupo a la persona, porque hoy se supone que vamos a hablar de él, lo que pasa es que no se pueden separar. Pero Manolo ha mantenido un interés en la pintura artística durante toda su vida, como hemos dicho antes. A pesar de gozar de cierto reconocimiento, el artista niega haber obtenido remuneración económica alguna, por lo que, según él mismo, sigue siendo solo una afición. Bueno, y a mí tampoco me parecería mal, en el caso de que haya vendido algún cuadro, no vive de ello. Entonces, No. bueno, si tiene algún tipo de compensación económica, Tampoco, claro. bueno, no lo vamos a juzgar. Y bueno, pues a pesar de esto, ha publicado dos libros cuyo contenido principal son reproducciones de sus cuadros. Según Manolo García, su afinidad a la pintura es una forma de alejarse de la comercialidad y de la tecnología que impera en el mundo. La mayor parte de la obra pictórica del catalán la ha regalado a particulares o donado a algún evento o organización benéfica sin ánimo de lucro. Su estilo aúna el arte naif con los rasgos más característicos del surrealismo, el impresionismo y el paisajismo, con influencias de los pintores catalanes de finales del siglo XIX y principios del XX. Su primera exposición sobre su obra fue en Menorca en 1992. Tras esta ocasión ha expuesto en varias ocasiones en Segovia, Almería, Barcelona, Albacete y Córdoba. Así que aparte de ser un gran cantante, pues Es un artista. Es un artista. Es un artista en todas las facetas. reconocido, sí. Así que bueno, yo insisto. A mí Porque no- para mí, aparte, no, yo no sé, Manolo García, pues cantante, pues no sé, cantará bien, pero más que eso,
Es lo que escribe también. Sí, claro, o sea, Entonces es más que cantante-autor. Sí. Autor. Eso sí. Así que, bueno, pues ahora os dejamos con otra de sus canciones. Con el dueto que hizo con Miguel de Ríos, Insurrección. Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Hola curiosos, estamos aquí una semana más para contaros todas las curiosidades que nos rodean. Hoy tenemos en la sección de música a uno de los míticos en el panorama musical de nuestro país, Manolo García. Pero también os contaremos cosas sobre Morgan Freeman, otro de los grandes, y en la sección de historia os presentaremos a Ángel Yvonne Davis, ¿no, Noelia? Sí, así es. Así que empezamos Curiosity Radio. €20.000 de multa a un turista por hacer una grabación en el Coliseo. Un turista ruso de 42 años ha sido condenado a 4 meses de prisión y a una multa de €20.000 por grabar una letra K en una de las paredes internas del Coliseo, uno de los monumentos más famosos de Roma. La justicia italiana permitirá que el hombre no cumpla la pena de cárcel, por lo que quedó libre a primera hora de este sábado, aunque sí deberá pagar la multa antes de los próximos 3 meses, según medios italianos. El turista ruso fue sorprendido el viernes por un vigilante del Coliseo mientras grababa una letra K de 17 centímetros de ancho y 25 de alto, con la que pretendía dejar su huella en el anfiteatro Flavio. Como también es conocido el famoso monumento levantado en el siglo I después de Cristo. Alertados por el vigilante, los carabinieri detuvieron al hombre, que pasó la noche en una comisaría de la capital. El daño causado al monumento, independientemente de que sea moderado, es notable. La incisión, de hecho, ha eliminado una parte de la superficie de la estructura, además de que pone en peligro su preservación y su imagen, aseguró la superintendente María Rosario Barbera. Una hora de abrazos y caricias por poco más de $60. Samantha abrió su negocio en Portland, Oregón, donde ofrece sesiones de 1 hora que incluyen caricias en cabello, en el pelo, cogerse de las manos y una gama de diferentes posiciones de abrazos. Todo por tan solo €60 o 40 libras, según el país en el que estés. Y también va que ya ha tenido que aumentar el personal de 1 a 4 personas, pues con tanta solicitud es incapaz de cuidar de sí misma. La idea le surgió después de un momento difícil que atravesó en su vida, con el que pretendía ofrecer un consuelo a las demás personas. Las sesiones se graban para garantizar la seguridad del prestador del servicio y del cliente, y antes de poder iniciar cualquier sesión, los clientes firman una renuncia acordando que será cortés y mantendrán su ropa en el cuerpo. Y hoy en la sección de cine hablamos de uno de los actores más importantes de la historia contemporánea del cine, Morgan Porterfield Freeman Jr., actor y director estadounidense nacido en Memphis, Tennessee. En 1955 se graduó en la escuela secundaria Broad Street en Chicago y poco después rechazó una beca parcial para ir a la Universidad Estatal de Jackson, en Mississippi, optando en su lugar por trabajar como mecánico para la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Vale, y ya está. Morgan Freeman reconoce que su carrera recibió un impulso al ser nominado al Oscar y al Globo de Oro por Street Smart en 1989, gran año. Ese año. Freeman
Freeman estrenaría 4 películas: Johnny Handsome, dirigida por Walter Hill y protagonizada por un entonces popular Mickey Rourke; Lean on Me, el drama bélico Glory, que dirigió Edward Zwick, con Matthew Broderick y Denzel Washington, al que Morgan Freeman considera su film más importante; y finalmente Driving Miss Daisy, paseando a Miss Daisy, donde encarna al chofer del personaje interpretado por Jessica Tandy. Este rol le supuso su segunda nominación al Oscar y el primer Globo de Oro, situándole en la primera fila. Y yo creo que es su papel mítico. Sí, su papel de joven, estrella. ¿sabes? Lo Sí. ves y dices, ajá, qué bello era. En 2004 llega Million Dollar Baby, bueno, además de muchas otras, pero bueno, queremos algunas... Las más importantes. Sí. Que está, bueno, pues es un drama centrado en el mundo del boxeo, que fue dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, aunque se consideró a Morgan Freeman antes que al propio Eastwood para el personaje central de Frankie Dunn. Al final interpretó a Eddie Scrap Iron Dreyfuss, logrando por fin su primer Oscar y una nueva nominación al Globo de Oro. Hablamos obviamente de Million Dollar Baby de Clint Eastwood porque, que sepáis, existen otras 2 películas con ese mismo título y ambas son comedias. No son demasiado buenas, aunque la primera, de 1934, es peor que la grabación del 41 con Ronald Reagan y Priscilla Lane. Es un dato que queríamos daros, que hay 2 películas más Por que si sean buenas. acaso alguna vez queréis bajaros Million Dollar Baby y veis que no. De Clint Eastwood, importante. Exacto. Porque es una gran película, Million Dollar Baby. Pero otra de sus obras maestras de Morgan Freeman fue Cadena Perpetua, también muy buena película. Sí, muy recomendable. En la obra original, el personaje de Red era irlandés, por ello en la película se incluyó una frase en la que Red hacía un chiste con su supuesto origen irlandés. Pero también podemos deciros que la celda del personaje de Freeman tiene el número 237, que es el mismo número que el de la famosa habitación del hotel de la película El Resplandor. Pero además, en Cuenta conmigo, cuando los niños juntan su dinero, consiguen acumular $2,37. Hemos de decir que todas estas películas están basadas en obras de Stephen King. ¿Será un número especial para el escritor? No Pues lo sabemos. Probablemente. Pero, y también pues ha marcado un poquito la vida de Morgan Freeman este número, porque aparece Sí, en todas las en películas. Y bueno, pues para acabar con las curiosidades de Cadena Perpetua, os contamos que el hijo pequeño de Morgan Freeman, que se llama Alfonso Freeman, ¿sabes? Un nombre así muy... Sí, muy irlandés, ¿no? Como él en la película. Un negro irlandés, ¿cuántos hay por ahí? bueno, pues tiene un cameo en esta película. Es el hombre que grita pescado fresco, hoy hay pescado fresco. Morgan Freeman también es Nelson Mandela en Invictus, curiosamente. Fue el propio Mandela que, al ser preguntado por quién podría interpretarlo en el cine, sugirió a Freeman, y es una relación que yo creo que no sé, ya no solo porque sean negros, ¿sabes? Sino, no sé, a mí siempre los he relacionado en un imaginario. ¿Sí? ahí. Sí. En tu mente. Siempre he pensado Eres- que si Mandela estaba en el cine, siempre tenía que Debe ser ser interpretado por Morgan Freeman. Sí. Y bueno, el largometraje de Invictus narra el triunfo de la Copa del Mundial de Rugby del 95, la sección de Sudáfrica capitaneada por Matt Damon. En la película, claro. Sí, claro. Esta película marca la tercera colaboración de Freeman y Clint Eastwood y supone también una nueva nominación al Oscar y a los Globos de Oro. Por último, os contaremos que la noche del 3 de agosto de 2008, Freeman sufrió un accidente automovilístico en el estado de Mississippi y fue ingresado en un hospital de la ciudad de Memphis con pronóstico grave. Recibió el alta hospitalaria 6 días después, tras haber pasado por el quirófano, donde tuvo que ser operado e intervenido para reconectar los nervios y los tejidos del brazo y la mano heridos en el percance. Según los medios locales, la causa fue que el actor se quedó dormido al volante. Así que cuidado. Contrata un chofer, chico, que no Es que él te era lo puedes chofer. permitir, pero da igual, ya está mayor, ya no tiene los reflejos que tenía entonces cuando Miss Daisy. No, pero además eso es, este dato lo hemos querido decir, pues es un dato curioso porque estuvo ahí, fue un accidente grave, pero también para recordaros, como siempre, que Curiosity os recomienda que tengáis mucho cuidado al volante. Que Y no que- bebáis y que durmáis antes de coger el coche. Exacto, por favor. Y bueno, ya eso, lo de beber que ha dicho ya está muy claro. Por descontado. Y bueno, estas han sido las curiosidades de Morgan Freeman. Hay muchas más porque tiene mucha relación con Clint Eastwood, como os hemos ido contando con todas las películas. Pero Parece bueno, os que contaremos otro día algo de Clint Eastwood. Eastwood, y así ahí que- meteremos también a Freeman. Así que volvemos a la sección de hoy, la sección de música de hoy con... Manolo García.
En 1990 apareció su disco Nuevo Pequeño Catálogo de Seres y Estares con nueva discografía, Perro Records, discográfica, perdón. Publicado a través de la multinacional EMI. Este LP consiguió estar el número 1 en ventas en España, según la AFIBE, y mediante él, el dúo manifiesta públicamente y a través de la acción directa una de las inquietudes más claras, la ecología. Es uno de los tantos artistas, ¿no?, que aboga por la ecología y el mantenimiento de la tierra. En septiembre del 95 sale La Rebelión de los Hombres Rana y el 4 de mayo del 80 apareció Arena en los bolsillos, el primer trabajo en solitario de Manolo. El disco se grabó en los estudios de Roundhouse de Londres, editado por la multinacional BMG Ariola, donde todos los temas están compuestos y producidos por Manolo García. Se vendieron 100.000 copias en tan solo 5 días y desde que se puso a la venta no bajó de los primeros puestos de la lista de ventas españolas, según AFIBE. En 2001 lanzó Nunca el tiempo es perdido y en septiembre de 2004 estrenó Para que no se duerman mis sentidos, el tercer álbum de la carrera en solitario de Manolo García y con el que rompió un silencio discográfico de 3 años. El disco contiene 16 nuevas canciones y el 13 de mayo de 2008 salió a la venta su siguiente disco, Saldremos a la lluvia. Una de las frases porque claro, el hombre es muy sentimental, como se aprecia en sus letras. Dice que, literalmente, odio el tiempo. El tiempo es algo que hemos inventado, pero no existe. Hay que pasar sobre él. Es una gran reflexión con la que yo estoy muy de acuerdo, porque yo estoy muy en contra, como ya he dicho en algunas ocasiones, de los relojes y la maldita invención de los relojes. Y de la división de los días, las horas, sí. El tiempo en general de la vida. Sí, vivamos, ya está, ¿sabes? Claro, al final tu vida no para. Sí, es que no. Estoy muy de acuerdo con la reflexión, ya está, no voy a añadir nada más. Y ver, yo la he puesto para acercarte un poco más a este cantante, a este compositor. Y ahora os vamos a dejar con Nunca el tiempo es perdido, de Manolo García. Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Hola curiosos, estamos aquí una semana más para contaros todas las curiosidades que nos rodean. Hoy tenemos en la sección de música a uno de los míticos en el panorama musical de nuestro país, Manolo García. Pero también os contaremos cosas sobre Morgan Freeman, otro de los grandes, y en la sección de historia os presentaremos a Ángel Yvonne Davis, ¿no, Noelia? Sí, así es. Así que empezamos Curiosity Radio. €20.000 de multa a un turista por hacer una grabación en el Coliseo. Un turista ruso de 42 años ha sido condenado a 4 meses de prisión y a una multa de €20.000 por grabar una letra K en una de las paredes internas del Coliseo, uno de los monumentos más famosos de Roma. La justicia italiana permitirá que el hombre no cumpla la pena de cárcel, por lo que quedó libre a primera hora de este sábado, aunque sí deberá pagar la multa antes de los próximos 3 meses, según medios italianos. El turista ruso fue sorprendido el viernes por un vigilante del Coliseo mientras grababa una letra K de 17 centímetros de ancho y 25 de alto, con la que pretendía dejar su huella en el anfiteatro Flavio. Como también es conocido el famoso monumento levantado en el siglo I después de Cristo. Alertados por el vigilante, los carabinieri detuvieron al hombre, que pasó la noche en una comisaría de la capital. El daño causado al monumento, independientemente de que sea moderado, es notable. La incisión, de hecho, ha eliminado una parte de la superficie de la estructura, además de que pone en peligro su preservación y su imagen, aseguró la superintendente María Rosario Barbera.
Una hora de abrazos y caricias por poco más de $60. Samantha abrió su negocio en Portland, Oregón, donde ofrece sesiones de una hora que incluyen caricias en cabello, en el pelo, cogerse de las manos y una gama de diferentes posiciones de abrazos. Todo por tan solo €60 o 40 libras, según el país en el que estés. Y también va que ya ha tenido que aumentar el personal de 1 a 4 personas, pues con tanta solicitud es incapaz de cuidar de sí misma. La idea le surgió después de un momento difícil que atravesó en su vida, con el que pretendía ofrecer un consuelo a las demás personas. Las sesiones se graban para garantizar la seguridad del prestador del servicio y del cliente, y antes de poder iniciar cualquier sesión, los clientes firman una renuncia acordando que será cortés y mantendrán su ropa en el cuerpo. Un joven se lleva 20.000 euros traficando con chocolatinas en el colegio. Aunque la gran parte de la mayoría de los adolescentes pasan de puntillas por el colegio y el instituto, hay muchos otros que quieren dejar huella. Este es el caso de un joven británico de 15 años que no decidió otra cosa que montar un negocio clandestino en su centro escolar, el Bull High School de Balfour, Reino Unido. ¿Qué tipo de empresa? Pues ni corto ni perezoso decidió crear una cafetería paralela en la que traficaba con chocolatinas, patatas fritas y refrescos. Pero no solo pensó en él, sino decidió estimular el empleo y contratar para ello a 2 de sus compañeros de clase, a los cuales les pagaba 6 euros al día. ¿Cuánto consiguió de caja antes de que... Y ya estamos en la sección de historia, que esta semana os traemos a una de las activistas afroamericanas más contundentes y decisivas de la historia de Estados Unidos y del mundo. Quizá haya muchos que no la conozcan, pero bueno, hablamos de Angel Yvonne Davis, una profesora de filosofía de la Universidad de California en Santa Cruz. Nacida en Birmingham, Alabama, en 1944, se le considera también una política marxista. Angela Davis nació en la época en la que las leyes Jim Crow imponían la segregación racial en el sur de los Estados Unidos. Su padre, graduado en la Universidad para Afroamericanos de Raleigh, California del Norte, trabajó algún tiempo como profesor de historia en un instituto de secundaria antes de adquirir una gasolinera que gestionaba personalmente. Su madre se graduó en la Universidad de Alabama y era maestra de escuela primaria. El lugar donde vivía la familia era llamado Colina Dinamita por el gran número de casas de afroamericanos dinamitadas por el Ku Klux Klan. Bueno, pues entonces, viviendo la segregación en la educación, este tipo de... que su casa, que su lugar de... Sí, era la segregación, o sea, el punto más álgido de toda... del Ku Klux Klan y de toda esa historia. Entonces, bueno, pues se entiende que ella fuese una luchadora por los derechos de los negros. Bueno, pues Angela Davis cursó los estudios primarios en la escuela segregada también, en Birmingham, alojada en instalaciones peor dotadas que la escuela para blancos. A los 14 años se le presentaron varias opciones para cursar estudios secundarios y escogió trasladarse a Nueva York gracias a una beca de la organización American Friends Service Committee, que ofrecía la posibilidad a alumnos brillantes de la comunidad afroamericana del sur del país a estudiar en institutos mixtos del norte, que era como una cosa de locos. De locos, locuras, sí, ¿sabes? Pero bueno, por eso sucedía en Nueva York y no en Alabama. Sí, que bueno, que está bien, ¿sabes? Que a pesar de que tener que ser becados para llegar a este tipo de instituciones, que existiesen ese tipo de becas, Claro. Para empezar a Que hoy en día, pues mira, por aquí cerca no hay muchas de estas, ¿eh? De becas en España, en Valencia. Sí. Su llegada a Nueva York marcó una etapa en su toma de conciencia política. Se alojaba en casa del reverendo William Howard Mellis, el pastor de la mayor iglesia episcopal de Brooklyn en los años 50, opositor declarado al macartismo y miembro del Soviet American Friendship Organization, bueno, la Organización de Amistad Americano-Soviética, ya bastante contrario a todo el pensamiento americano. Tanto él como la mayoría de los profesores estaban en la lista negra de la administración McCarthy y tenían prohibido enseñar en establecimientos públicos. Fue entonces cuando descubrió el socialismo gracias a Robert Owen y el Manifiesto Comunista.
que bueno, que esto haría que cambiase su vida por completo, porque fue un cambio de visión política, ya no solo por la lucha de los negros, sino por la lucha de los derechos de los negros, sino también por eso, por el marxismo. Por sí, la situación del mundo, ¿no? O sea, que no, pero quiero decir que cambió su visión de política del mundo, que no solo Exacto. luchaba por eso, sino que también luchaba por una política diferente a, pues eso, a lo que había en Estados Unidos en ese momento. Y bueno, sigue habiendo a día de hoy. En el 62, Davis obtuvo una beca para cursar estudios de francés en la Universidad Brandeis de Waltham, Massachusetts. Era una de las tres únicas estudiantes afroamericanas de primer año. Sus estudios la llevan a descubrir a los existencialistas franceses como Jean-Paul Sartre o Albert Camus. Su carrera incluye una estancia en Francia y, bueno, estando en Biarritz, donde pasaba un mes, se enteró que 4 chicas que conocía habían sido asesinadas en la explosión de la iglesia bautista de Birmingham en septiembre del 63. Angela declaró que el atentado no era resultado de un comportamiento racista aislado, sino la expresión de una rutina cotidiana a menudo monótona de la opresión racista. Que eso me parece súper fuerte, esa frase, porque es un atentado, no es aislado, ¿sabes? Es continuo que haya atentados contra negros. Contra mí. Hombre, en la época. En 1967, Davis se unió al Comité Coordinador No Violento Estudiantil y al Partido de las Panteras Negras. Al año siguiente se incorporó al Partido Comunista Estadounidense. Empezó a trabajar como catedrática de filosofía en la Universidad de California en Los Ángeles y cuando el FBI en 1970 les informó a los jefes de Davis, el Consejo de Regentes de California, que ella era miembro del Partido Comunista Estadounidense, terminaron su contrato. Así que por pertenecer al partido, mucha se quedó libertad, sin ¿eh? Es el trabajo. país de las libertades. Bueno, pues Davis participó, os vamos a contar ahora uno de los casos más importantes de una de las situaciones que determinó también su vida, porque participó en la campaña para mejorar las condiciones de las cárceles y se interesó especialmente en el caso de George Jackson y Nolan, 2 afroamericanos que establecieron una sucursal de las Panteras Negras mientras estaban en la prisión Soledad en California. El 13 de enero de 1970, Nolan y otros 2 prisioneros negros fueron asesinados por uno de los carceleros. Unos días después, el jurado del condado de Monterrey determinó que el guarda había cometido un homicidio justificable. Sobre todo sí, o sea, normalmente casi todos los homicidios son justificables. Sí. Y en este No es que caso, sea pues, voluntario o también. involuntario, no es que sea un accidente, no es un homicidio justificable. Cuando después el guardia fue encontrado asesinado, Jackson y otros 2 prisioneros fueron acusados de su muerte. Se argumentó que Jackson buscaba vengarse de la muerte de su amigo Nolan y por ello el 7 de agosto de ese mismo año el hermano de Jackson, Jonathan, de 17 años, irrumpió en la corte del condado Marin con una ametralladora y tras tomar como rehén al juez Harold Haley, demandó a los 3 acusados, entre ellos su hermano, que fueran liberados. En los meses siguientes, Jackson publicó 2 libros, Cartas desde la prisión, Letters from Prison, pero el 21 de agosto de 1971 George Jackson fue ametrallado en el patio de la prisión de San Quintín. Llevaba una pistola automática de 9 milímetros y los oficiales dijeron que trataba de fugarse y de ahí justificaron ese asesinato. Ese tiroteo, sí. Entonces en ese momento se afirmó que el arma había sido introducida de contrabando en la prisión por Davis, ya que, como hemos dicho, se había implicado mucho en el caso de Jackson. Davis se dio a la fuga y el FBI la nombró como una de las criminales más buscadas. Fue arrestada 2 meses después en un motel neoyorquino, pero en el juicio fue absuelta de todos los cargos. Sin embargo, debido a sus actividades de militancia, el gobernador de California, Ronald Reagan, pidió que a Davis no se le debiera permitir dar clases en ninguna de las universidades estatales. ¿Por qué será? ¿Qué tendría miedo? En ese momento Davis trabajó, a partir de ese momento trabajó como conferenciante de estudios afroamericanos en el colegio de Claremont, antes de convertirse en catedrática en estudios de etnia y de la mujer en la Universidad Estatal de San Francisco. Es que claro, hemos de decir que lo tenía todo. Era negra, era marxista y era mujer. Es que ¿qué más podía tener? En 1970 Davis visitó la Unión Soviética, donde recibió el premio Lenin de la Paz e hizo un profesorado honorario en la Universidad Estatal de Moscú. A inicios de los 90, Davis regresó a la Universidad de California dictando cursos en el campus de Santa Cruz. En 1980 y en 1984, Davis se presentó a las elecciones presidenciales estadounidenses como vicepresidenta del candidato comunista Gus Hall. Mira, hasta allí llegó.
En el número de febrero de 1997 de la revista gay estadounidense Out, se declaró públicamente lesbiana. Pues ya esto era lo que le faltaba. Ya lo siguiente debería ser zurda. Yo lo estaba pensando cuando lo has preguntado, pero digo, pues algo habrá por ahí seguro. Y en 2006 fue galardonada con el premio Thomas Merton en reconocimiento de su lucha por la justicia en Estados Unidos y en el mundo. Además, ha tenido el apoyo de varias personalidades del mundo de la música, quienes han dedicado canciones a ella y a su lucha. Algunos de ellos han sido los Stones o John Lennon y Yoko Ono, entre otros. Así que bueno, a mí me parece curioso, ¿no? Que al principio, a ver, que está muy bien, ¿vale? Que al final se le reconozca, pero que al principio está perseguida por el FBI y es un criminal de los más buscados. Sí, vamos. Y ahora se le den premios por la lucha que ha ejercido por la justicia en Estados Unidos y en el mundo en general. Pero a ver, porque la situación en la que ella, en los años en los que ella empezó a luchar por eso, el mundo era muy diferente al de hoy en día. Que hemos llegado a lo que estamos hoy en día por esas luchas. Claro, eso, no, está claro. Pero que me hace gracia, ¿sabes? Que al final que realmente luego les hacen homenajes y demás a este tipo de personas. Pero lo tienen que pasar mal. Sí, para llegar a ese momento. Pero claro, pero es tan contrario eras antes y ahora como que estás reculando, ¿sabes? Es de, te hago un homenaje, pero realmente no reculen lo mal que lo hice, sino, ¿sabes? Como que se justifican como que lo estás diciendo, ¿sabes? Era otra época, era otro pensamiento tal, pero, ¿sabes? Rectifica y pide perdón, sobre todo. En fin. Ya está, ya lo he dicho, mi discurso. Que te tenía que desahogar. Y con todo esto, ¿no? Os decimos nos adiós. Nos despedimos esta semana. Como siempre os recordamos que nos podéis encontrar en facebook.com/programa Curiosity Radio, en Twitter @Curiosity Radio, en nuestro blog que es el programa Curiosity Radio, todo junto así, pequeñito, todo junto, .blogspot.com, donde nos subiremos el podcast de la semana y algunas imágenes. Y sí, ampliamos a veces información, pero como os hemos dicho, tenemos también el Gmail, que es curiosityradio@gmail.com, donde podéis sugerir, criticar, comentar. Hablar sobre las prohibiciones, las leyes de estos países que son muy raros. Si conocéis alguna más, que hagáis seguro. Nos lo decís, si nos queréis sugerir algún tema. Si queréis sugerir alguna prohibición que podría estar en este país también, podríamos, no sé, mandar una carta al gobierno. Ahí nos va a reventar el correo. Y nada, pues recordaros que estamos emitiendo en la Salsa de Emisores Municipals Valencianes y que emitimos desde aquí, desde Mislata Radio, la 88.8 y también en Radio Turia. Y como siempre decimos, no dejéis de ser curiosos. Stays on the Sony PlayStation. Somebody's thrown up on the path. Balco's passed out in the bath. Girls seem to Kylie, they tried to look sexy. I gave one my number, I told her to text me. My boyfriend's on his way, he'll be here to collect me. If you click, we can go upstairs. Has anyone seen the focus? I'm ordering pizza. Marie's at the door, hand in hand with Anita. The boys gather round, eager to greet her. She smiles and walks on by. Bottles and cans all over the place. Nowhere to sleep, there isn't space. I had a right good time in any case. Same again next time.